Y bien, ahí donde está, le voy a pedir que cierre sus ojos un minuto y vamos a ponernos en modo espiritual. Padre, te doy gracias hoy, Señor, por la palabra que nos traes hasta tu iglesia, Señor. Que esta palabra, Señor, fortalezca nuestro espíritu, Señor, y levante nuestra fe, papá. Que nuestra fe hoy, Señor, crezca, se transforme, Señor, y esté más alineada, papá, a lo que buscas para nosotros. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y pues muy bien, vamos a arrancar de lleno. Antes de arrancar, yo le compartí al equipo de servidores esta prédica. Les decía, hoy tenemos un tema muy complicado. Y les dije, hoy nos van a faltar muchos. Y miren, la semana pasada estábamos llenos, hoy falta la mitad. Es normal, porque espiritualmente el mensaje de hoy es muy poderoso. Y el enemigo va a hacer todo lo posible para que usted no escuche una prédica como la de hoy. La prédica de hoy, venimos de prédicas muy bonitas, hablando del amor y todo. Y hoy de lo que vamos a hablar es de la venida de Cristo. Y es un tema complejo porque va a poner a prueba todo lo que tú sabes y todo lo que tú crees. Hoy te lo vas a replantear. Y hay de dos. O tu fe se va a hacer mayor o puedes apartarte de la fe. Amén. Porque hoy les voy a llevar a replantearnos muchas cosas. Y lo primero que les quiero yo replantear es en qué creemos. Y cuando yo llego al cristianismo, mi primer creencia que yo cambié es acerca de la palabra de Dios, acerca de la Biblia. Dice en 2 de Timoteo, no viene ahí en la presentación, pero yo les quiero decir que en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, una de las primeras creencias transformadoras es creer en la palabra de Dios, creer en la Biblia, creer que es una inspiración del Espíritu Santo en tu vida. Si tú no empiezas creyendo eso, va a ser difícil, porque entonces no tienes un marco al cual adecuar tu fe, sino que tendrás una fe adecuada a ti, a como te convenga, a como esté el día, a si está lluvioso, si están broncas o si estás paz, si estás en amor o estás en guerra. Vas a acomodar siempre tu fe a ti, a como tú eres. Entonces, ahí viene un primer problema. Cuando tú crees que la palabra de Dios es sabiduría de parte de Dios entregada a los hombres, por medio de sus hombres, es que dicen, es que fue escrita por hombre. Sí, porque tú no puedes ver lo que está escrito por Dios. Tú tienes que ver lo que es escrito por hombre. Y esta palabra es revelada a un hombre para que se te pueda enseñar. O a lo mejor tú tienes la capacidad de recibir la palabra sin intermediación de un hombre. Entonces a lo mejor nos hubiéramos quedado en la casa dormidos si esta palabra nos hubiera llegado por telepatía de parte de Dios. Pero no, el Señor siempre requiere una persona. Hoy seré yo, pero mañana eres tú. O ni siquiera mañana, saliendo de acá, tú puedes ser esa persona que sea el conducto que lleve la palabra de Dios a otro allá afuera. Le voy a bajar un poquito. A ver, creo que estaba muy fuerte el audio. Yo creo que ahí está bien, Ro. Entonces, ese es el primer planteamiento que quiero que te hagas. ¿En qué crees? Porque después llegará un siguiente planteamiento. Depende de lo que tú creas, es cómo te vas a conducir en la vida. Hay dos grandes corrientes de qué es lo que va a pasar cuando mueras. ¿Qué crees que va a pasar? Una corriente típicamente es, no pasa nada, te moriste y se acabó. Ya, no hay nada más. Segunda corriente, hay vida después de la vida. Amén. Después de esta vida, hay una muerte, pero después hay vida. Amén. ¿En qué crees tú? ¿Te mueres y se acabó Game Over como el Nintendo? ¿O hay una vida después de la vida? Ese es el segundo planteamiento. Tercer planteamiento, si hay vida después de la vida, ¿cómo tengo acceso? ¿Cómo tengo derecho a esa vida?
Y acá también hay dos corrientes de pensamiento. Una es por obras, es que hago muchas cosas buenas y me salvo y gano el cielo. Y la otra es por gracia. ¿Qué es gracia? No te lo merecías, pero bueno, te paso el examen. ¿Sí? Esas son las dos corrientes típicamente que hay. Ahora, vamos a analizar una por una, porque ahorita que les decía, pues si no pasa nada, pues bueno, pues ya no pasó nada. Pero si pasa, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y luego ya una vez que vemos que hay vida después de la vida, es cómo accedo a ella. Y vamos a analizar las dos opciones. Primera opción es por obras. Yo te voy a pedir ahí que te preguntes, ¿cuántos semáforos hay de tu casa a la iglesia? A ver, trata de hacer ahí memoria. ¿Cuántos semáforos pasaste? 2, 3. Yo pasé 6 semáforos. 6 semáforos. Y yo me pregunto, si tú respetas, de esos 6 semáforos en mi caso, si tú respetas 5, pero el sexto te lo pasas en rojo, ¿qué pasa? Chocas, puedes matar a alguien, te puedes matar tú, puede ser que no pase nada, ¿verdad? Pero esa es la fe de obras. Cuando tú dices, Señor, es que yo me merezco el cielo porque porque respeté 5 semáforos, hice bien 5 veces. Pero ¿qué crees? Hay un sexto que no pasaste. Y en ese sexto mataste a alguien. Por obras es lo mismo. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque tú puedes hacer 5 obras buenas, pero luego llegas a la casa y regañas al pobre viejo y ya hiciste tu 6ª obra mala. O no saludaste a la vecina y eso afectó su corazón y tú ni cuenta te diste. ¿Sí me explicó? ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Moisés recibe la palabra de Dios y baja al pueblo y se le entrega, por miles de años, el pueblo que ama y sigue a Dios ha querido ganar el cielo basado en obras, cumpliendo todos los mandamientos al pie de la letra, siendo buenos, pero yo le preguntaba, Señor, es que tu pueblo no entendió nada. Y se da cuenta que no puede ganar el cielo por obras, porque no importa cuántas obras buenas hagas, siempre vas a hacer obras malas. Porque vives en la carne. Dice el apóstol Pablo, que parece trabalenguas, pero dice el apóstol Pablo, en una de las cartas, dice, ya no hago lo que quiero, sino que lo que no quiero, eso hago. Porque ya no hago lo bueno que quiero, sino hago lo malo que no quiero hacer. Eso es lo que termino haciendo. Porque es el pecado que vive en mí el que me lleva a hacer esas obras malas. Y lo bueno que quiero hacer, no lo termino haciendo. Ahí se avienta toda esa predica el apóstol Pablo. Pero es que eso nos pasa a todos. ¿No te ha pasado que a veces haces algo bueno por alguien y ese alguien se ofende? ¿Les ha pasado? Porque queriendo hacer, y ahí es donde dice el apóstol Pablo, porque queriendo hacer lo bueno, hago lo malo, la termino ofendiendo. Y lo más fácil es culparla a ella, decir, ay, pues es que nadie le dio sentida, ya ni modo. Pero es que tú querías ayudarla, tú querías apoyarla y al final ella terminó resentida. Es lo mismo. Ese camino es un camino sin salida. No te lleva a nada bueno porque al final del día no hay manera de que puedas siempre hacer el bien. Siempre terminarás haciendo algo incorrecto que no querías, aún sin quererlo. Amén. ¿Por qué te platico todo esto? Porque te tienes que ir a replantear en dónde está cimentada tu fe. Si tu fe está cimentada, mira, hay gente que no le interesa nada de Dios ni nada de la iglesia y dice, pues es que yo no le hago mal a nadie y yo trato de amar a todos. Eso es por obras, trato.
pero al final del día no lo vas a poder hacer porque es inalcanzable. Cuando Dios se da cuenta que su pueblo está intentando hacerlo, pero no puede, ¿qué hace? Manda a su hijo. Manda a su hijo Jesús. ¿Para qué? Para ser el modelo. Entonces, todas las prédicas que tuvimos los últimos 2 meses sobre el amor incondicional y esto y lo otro, es mucho de lo que Jesús viene y predica. Pero también Jesús viene a predicar de otras cosas. Y esas ya no son tan bonitas a nuestros oídos. Vámonos con el primer versículo, por favor. Sí. Le preguntaban a Jesús, ¿cómo es el reino de los cielos? ¿Cómo llego ahí? Y dice Mateo, vamos a leer Mateo 25, el 1 al 3. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Amén. Acuérdense que Jesús explica, la enseñanza de Jesús es una enseñanza basada en parábolas. Dice la palabra de Dios que tú a la gente que no es espiritual no le puedes hablar de cosas espirituales, porque si les hablas de eso creen que estás loco. Entonces a veces las prédicas nosotros tenemos que bajarlas a cosas del mundo. Y les pongo el ejemplo del semáforo, porque si lo entiendes. Me puedo respetar 27 semáforos, pero si me paso el último, ¿qué tal y mato a alguien? ¿Sí me explico? Entonces Jesús explica lo mismo y hace estas analogías y dice, es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Estaban esperando al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5, ¿cómo eran? Insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Siguiente, por favor. 4. Mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Entonces, vemos que estaban las 10 vírgenes, 5 tomaron aceite y 5 no, ¿verdad? Pero también tomaron sus lámparas. Y tardándose el esposo, eso es importante, tardándose el esposo, cabecearon ¿quiénes? Todas. Están medio aburridas, ¿no? ¿Y qué pasó? Se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. ¿Salid a qué? A recibirle. 7 dice, entonces todas aquellas vírgenes, ¿qué pasó? Se levantaron. Y arreglaron sus ¿qué? Sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes, vaya que eran prudentes, les dijeron, para que no nos falte a ustedes y a nosotros, más bien vayan con los que venden y comprarles para vosotros mismas. Es decir, para que no se te vaya a acabar, Mariana, y a mí tampoco, porque si todo luego se me acaba, pues ve tú y compra. ¿Sí me explico? Compra para ti misma. Dice el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Vino el esposo. Las que estaban preparadas, ¿qué? Entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y el 12 dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, ¿qué? No os conozco. Velad pues, porque no y esto es palabra de Jesús, esto es un relato de Jesús. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Entonces te pone a ti como esa virgen y pone al esposo como ¿quién?
como a Cristo. Entonces tú eres una virgen, esperando por el esposo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos la novia del Rey. Somos la novia de Cristo. ¿Quién es? Nosotros, la iglesia. Nosotros somos la novia del Rey. Déjamelo ese, por favor, así déjamelo. Entonces, ¿cuál es el consejo que da Jesús? Tienes que estar velando, porque no sabes ni el día ni la hora cuando este juego se acabe y cómo te va a encontrar. Quiero platicarles algo que en la Biblia, el aceite, ¿qué es lo que tipifica? Lo que le faltaba a la mitad de las vírgenes. Falta el aceite. El aceite a lo largo de toda la escritura representa la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. Ejemplo, en el Antiguo Testamento los reyes, sacerdotes, profetas eran ungidos con aceite como señal de consagración y del poder de Dios sobre sus vidas. Eso lo van a encontrar en 1 Samuel 16:13. Pero también dice, en la parábola de las vírgenes prudentes tenían suficiente aceite, es decir, estaban llenas del Espíritu Santo, preparadas para la venida de ¿qué? Del esposo. La relación con Dios, más allá de un simple símbolo externo, el aceite refleja una vida espiritual genuina. Eso es lo que tipifica el aceite. Una vida espiritual genuina, una fe cultivada y una intimidad constante con Dios. Eso es lo que está tipificando el aceite. No se trata de religión o de apariencia, sino de mantener la lámpara de vida encendida con el combustible del Espíritu Santo. Amén. El aceite también tipifica la preparación diaria, la santidad y la vigilancia que todo creyente debemos de tener. Entonces, ya vimos en esta parábola, gracias Alejandra, de las vírgenes, ya vimos lo que tipifica el aceite, es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Habla de una vida espiritual, no una vida exterior, porque todas tenían lámpara, pero no todas tenían aceite. ¿Y el aceite qué hace? El aceite quema, el aceite se inflama, el aceite alumbra. Eso es el Espíritu Santo en tu vida. ¿Sí? Si no tienes aceite, tú no puedes arder en llamas del Espíritu Santo. Tú no puedes alumbrar a otros, porque no tienes luz. Todo eso es lo que tipifica el aceite en la parábola de las viudas. Entonces ya vimos, de las vírgenes, perdón, ya vimos que tipifican las vírgenes somos todos nosotros. Ya vimos que tipifica al esposo es Cristo. Ya vimos el aceite, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestra vida diaria. Entonces, ahí va lo siguiente. ¿Qué está pasando y qué va a pasar? Y ahora sí entramos de lleno en este mensaje. ¿Por qué? Porque te quiero comentar que mucho de lo que tú sabes, mucho de lo que has oído y mucho de lo que crees, yo nomás te quiero decir de dónde viene. Mucho se ha hablado de qué es lo que pasa después de la muerte. Entonces, no sé si ustedes han oído de que muchas veces después de la muerte hay algo que le llaman el purgatorio. ¿Han oído ustedes de eso? Que es donde las almas tienen que ir a limpiarse de los errores que cometieron. ¿Ustedes saben dónde está el purgatorio? ¿De dónde viene el purgatorio? ¿De dónde lo sacaron? El purgatorio viene de una obra literaria, de una obra de teatro que se llama La Divina Comedia, de un tipo que se llama Dante Alighieri. De ahí viene. Entonces mi pregunta es, ¿en qué crees tú? ¿Crees en la Biblia, en la palabra de Dios, o crees en una obra de teatro? Es lo que te tienes que ir a replantear. ¿De dónde viene lo que tú crees? ¿De dónde viene tu fe? ¿En qué se cimenta? ¿En qué está sostenida? ¿Sí? Lo que te inculcan de cajón
A veces, pero no sabemos de dónde viene. ¿Se saben ustedes, ahorita que comenta eso Anaí, se saben ustedes la anécdota de la mujer que le cortaba una pata al pavo cuando lo cocinaba? Sí. Y entonces, ¿por qué lo haces así? Pues así me lo enseñó mi madre. Y va con la mamá y así me lo enseñaron a mí también. Y cuando van con la bisabuela, el tema era que el horno que tenía la bisabuela no cabía y tenías que cortarle la pata al pavo. Pero la creencia era que si no estaba bueno. Así es. La receta es córtale la pata izquierda porque si no, no está bueno el pavo. ¿Y cuántos de nosotros vivimos nuestra vida así y nunca te lo planteas? Como el ramo de novia, ¿no? Así es. O sea, piensan que es pureza. Era nomás para disimular los logros de la novia. Exactamente. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo vas a replantearte? Por eso esta prédica es muy poderosa, porque te lleva a replantearte lo que te han enseñado. Y a veces no lo queremos soltar. Entonces, ¿qué es lo que habla la palabra acerca de los tiempos que estamos viviendo, lo que viene para ti, para tu vida y después de tu vida? Y vámonos, por favor, a la siguiente diapositiva, que nos habla de la secuencia bíblica. ¿Qué es lo que está respaldado bíblicamente? Y la secuencia bíblica nos menciona cuatro pasos, cuatro procesos, 4 etapas. Y la primera es la que llamamos avivamiento y apostasía. Ahorita vamos a entrar en cada una de ellas. Segunda etapa, el arrebatamiento de la iglesia. Tercera etapa, resurrección de los muertos en Cristo. Cuarta etapa, la tribulación. Apréndanse la de memoria porque al final hay examen rápido. No se crean. Vamos a verlas una por una. Siguiente, Alejandra, por favor, vamos a ver qué es avivamiento y apostasía. El avivamiento y la apostasía es previo al arrebatamiento. El avivamiento nos dice que es un mover especial del Espíritu Santo que despierta a la iglesia y atrae multitudes a Cristo. Primero es un despertar, ¿qué? Espiritual, no religioso. Ojo, espiritual. Tiene que ver con tu vida, tu relación íntima con Dios. Todo lo que no vemos en la iglesia, todo lo que no vemos en la calle, todo lo que pasa entre tú y Dios, ahí en tu cuarto, en la intimidad de tu oración, o en tu carro, o en el escritorio de tu trabajo, donde tú busques una intimidad con Dios. Ahí viene este despertar del Espíritu Santo en ti. No tiene nada que ver con otros, sino solamente es tú con Él. Amén. Eso le llamamos al avivamiento. Ahora, ¿qué pasa en un avivamiento? En un avivamiento no es algo individual, sino que empieza a pasar por todos lados. Empieza a haber un despertar espiritual. ¿Ustedes han visto un mover espiritual diferente al que veíamos hace tiempo? Yo sí. Yo he visto un despertar. Cada vez más gente tiene necesidad espiritual. Cada vez más y más están buscando conectarse espiritualmente. Y el tema es que empiezan a buscar de todo. Empiezan a buscar al budismo, Theta Healing, bla, 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 meditación trascendental, bla, 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 todo esto. Vemos ya hoy un hambre espiritual en el mundo muy fuerte. Oía una mujer que decía, el ser espiritual hoy está de moda. Está de moda. Y es eso lo que nos va a ir indicando es que ya empezó esta secuencia bíblica. Dice el versículo, nos dice en Joel 2, 28, 29, dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre ¿qué? Toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes ¿qué? Verán visiones. Hace 3 semanas, Joneker trajo acá a un joven. ¿Cómo venía el joven? Con visiones. Hace 2, 3 meses me busca uno de mis sobrinos
y me dice, tío, ore por mí porque tengo visiones. Hace 3 meses, hace 3 semanas, otro chavo acá. Esto ya está pasando. Ya está pasando hoy. Dice, y también, ¿sobre qué? Sobre los siervos y las siervas, ¿qué? De mi espíritu en aquellos días. ¿Quiénes son los siervos y las siervas? Son los servidores. Si tú estás sirviendo a Dios en algún área, tú eres uno de ellos. Ahí vendrá un derramar del Espíritu Santo en tu vida. Siguiente, por favor. Dice Mateo 24:14. Dice que, ¿será o qué? Predicado. ¿Qué será predicado? Este. No el budista, no la Divina Comedia, no otro. Por eso es la importancia de que este evangelio sea predicado. No Theta Healing. ¿Sí me explico? Dice, este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Son lo que le llaman las señales de los últimos tiempos. Siguiente, por favor. Vemos ahora qué es apostasía. Apostasía significa que apartarse ¿qué? De la verdad, de la fe verdadera. Por eso es importante que tú vayas y te plantees y te preguntes en cuál es esa fe en la que estás. La Biblia profetiza que junto al avivamiento también habrá una ¿qué? Enfriamiento espiritual por la mentira. Dice 2 Tesalonicenses 2:3, por favor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Estos mensajes se predican muy poco, porque son mensajes espiritualmente muy complejos. Son difíciles de predicar y son difíciles de entender. Pero ¿por qué estos mensajes se tienen que predicar? Primero, porque te das cuenta que viene una apostasía y dice la palabra de Dios que tienes que estar atento de que nadie te engañe, porque vendrán engañadores. ¿Cuánta gente hay siguiendo a todo menos a Jesús? Aún gente que cree en Dios y sigues a todos y persigues a todos y traes colgados la figura de todos menos Jesús. Este mensaje tiene que ver con no distraerte. Habrá muchas distracciones. Distracciones familiares, distracciones económicas, vendrán distracciones de problemas, de guerras, de terremotos, habrá muchas distracciones. De todo tipo. Y las distracciones son justificaciones. ¿Cómo me justifico para no ser? ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Y dice Jesús, y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hoy estuvo bien interesante porque me dijo un súper católico, pero súper católico, me dijo una frase, me dijo, el que conoce a Dios, a cualquier santo se encomienda. Dije, eso pasa, que te encomiendas a cualquier santo, porque no conoces a Dios. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú tienes a Jesús en tu vida, es que tú ya no ocupas nada. Nada. Ni a nadie. Porque tú la tienes muy, muy clara. Y tienes que tener cuidado de no ser engañado. Pero para no ser engañado, tienes que tú ir a la fuente, que es la palabra de Dios. Y algo que yo les quiero comentar bien importante es,
Una es en qué crees, porque tú te conviertes en lo que crees. Tú eres lo que crees. Eres lo que crees. Ejemplo. Un día, bueno, estuve apoyando un partido político hace un par de meses o años y me ofrecían una postulatura en un puesto intermedio. Y yo le digo, no, yo no soy político. No, sí, pero que tú puedas ahí estar. Le dije, no, no, a ver, yo la tengo clara, yo soy empresario y soy pastor. Yo no soy político. Me gusta la política, participo activamente, pero no soy un político. La tengo clara. Si yo creyera que soy político, cuando te hacen una oferta de esas la agarras y ya eres político. ¿Sí me explico? Si tú crees que eres deportista, harás deporte, porque crees que eres deportista. Hace 4 años que estaba haciendo mi maestría, que no tenía cabeza para nada, que me la pasaba estudiando, les decía a Rodrigo y a Pau que yo me sentía como un deportista y voltean a verme, le digo, pero como un deportista frustrado que no hace ejercicio, pero yo sé que soy un deportista. Luego ya este año ya que terminé la maestría me aventé un 5K, un 15K, un 21K, un nado en aguas abiertas, porque sé que soy deportista. Eres lo que crees. El tema es en qué crees. Cuando tú crees en la palabra de Dios, cuando tú crees en la Biblia, viene después otra experiencia fuerte en tu vida. Porque tú ya después ya no te mueves por lo que crees, sino te mueves por lo que experimentas. Cuando tú empiezas a experimentar todas estas cosas que vienen en la Biblia, tú dices, ah, caray, y empiezan a pasar en tu vida cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque ya el Señor empieza a revelarte esas cuestiones. Cuando viene acá el muchacho con visiones, yo le digo, estas son las causas, hiciste esto y esto y esto, estas son las causas de tus visiones. Y él me dice, tiene razón, pastor. ¿Cómo lo sé? Por una revelación del Espíritu Santo. Porque no es conocimiento del hombre, sino es lo que viene en el Espíritu de Dios que empieza ya a operar en ti y empieza mover. Entonces, ¿cómo podemos evitar siendo engañados? Primero, creyendo en la palabra de Dios, porque eso te va a llevar a experimentar la palabra de Dios. Y entonces ya no tienes necesidad de creer nada, porque ya lo experimentas. Experimentas la palabra de Dios en ti, el mover de Dios en ti, el mover del Espíritu Santo en ti. Siguiente, por favor. ¿Vale? Voy rápido, porque es densa. El arrebatamiento de la iglesia. Me llamó mucho la atención que este es uno de los temas más esperados para los por y para los cristianos. El arrebatamiento de la iglesia. Dice que es el siguiente paso. Ya empezamos a ver avivamiento, ya empezamos a ver apostasía, y parece que el siguiente paso es un arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es eso el arrebatamiento? ¿Alguien de ustedes había escuchado el arrebatamiento? Pues bueno, ¿por qué? Porque no se predica de esto. En griego, la palabra que viene derivada de la Biblia y de donde saca esa traducción es arrebatar, tomar por la fuerza. Es el evento en el que Cristo vendrá en las nubes para llevar consigo ¿a quién? ¿A todo el mundo? ¿A los creyentes? No, a su iglesia. Es decir, a todos los creyentes verdaderos. No es lo mismo que la segunda venida de Cristo. Ojo, cuando Cristo regresa visiblemente a la tierra para reinar. En el arrebatamiento Jesús viene, ¿qué? Por su iglesia. En la segunda venida viene con su iglesia. ¿Habían oído de esto ustedes antes? ¿Por qué? Porque no se predica. Porque esto no nos lo enseñan. Ale, te voy a pedir que te regreses. Es la hoja 6, Mateo 25, 7. Perdón. 4, 6, por favor. Fíjense,
cuando empiezas a entender qué es el rapto y cómo no nos predican esto, y cuando tú vas a la palabra y estudias estos pasajes, te vas a dar cuenta que las insensatas dijeron a las prudentes, perdón, no, es uno antes, por favor, el 4 al 6, una diapo antes, ¿sí? Más las prudentes, sí. Más las prudentes tomaron aceite con sus vasijas. Fíjense, las prudentes dijimos que el aceite es el Espíritu de Dios, ¿no? Tu relación con Dios, tu oración. ¿Cómo eran las prudentes? Eran mujeres que estaban orando, mujeres que buscaban del Espíritu de Dios. Dice, ¿y qué? Y tardándose el esposo, tardándose Cristo, dice, cabecearon todas y se durmieron. Cuando habla de dormir, lo que está tipificando acá es la muerte. No, la muerte en la carne. Todas se durmieron, todas murieron. Fíjense nada más. ¿Se acuerdan un pasaje de la Biblia donde dice, van por la hija y le dice, no está dormida, no está muerta, está dormida? ¿Sí, Charlie? Sí, por ejemplo, refiriéndose a eso, yo he escuchado el negocio y llega que va a haber un tiempo donde van a revivir los muertos y va a estar Dios, o hacen que entiendas mal la cosa y pienses que vas a estar lleno de zombies o algo así. Eso es lo que ahorita vamos a entender. Entiende mucha gente mal. De hecho, puedo platicar con gente que son cristianos y así, y entienden mal el asunto. O sea, piensan que va a estar un mundo lleno de muertos. Bueno, ahí va. Sí. Ahí va. Ahí vamos a ese punto. Vamos a ese punto. Porque lo que vemos son estas vírgenes. Mira, si eran vírgenes, y ahí es importante entender el punto. Cuando es una virgen, pareciera que se está guardando para algo, ¿verdad? Que están esperando al esposo. Y recordemos que esto efectivamente no es para todos, es para quienes, son para los que están esperando a Jesús. Porque no era todo el pueblo, eran las mujeres que estaban esperando al esposo. En nuestro caso son los creyentes que están esperando a Jesús. A Jesús. ¿Sí? Hay unos que están esperando, pero no todos están listos. No todos están listos, no todos tienen una vida de oración, no todos han buscado el Espíritu Santo. No todos, solo algunas. ¿Por qué les pongo esto? ¿Por qué les tipifico esto acá? Cuando dice que cabecearon todas, se durmieron. ¿Por qué? Decía un versículo antes, dice, porque hubo una tardanza desde su perspectiva. El novio se tardó. ¿Cuántos estamos esperando que venga Jesús? ¿Cuántos creen que Jesús va a regresar? Pero se tarda y no llega. Y hay veces que pasan generaciones y generaciones. Muchos en tiempos de Jesús pensaron que iba y antes de que ellos murieran iba a llegar otra vez. Y muchos le preguntaban, ¿cuándo va a ser esa segunda llegada? Y Jesús les decía, no es algo que una persona debe saber. Dice que ni siquiera los ángeles saben cuándo será la llegada de Dios. Y ahí te va, Charlie. Porque como creyentes debemos de creer esto. Y ahí te va la explicación. ¿Por qué? Haz el paso, bienvenidos. Si tú no crees esto, no hay una urgencia. Si tú no crees esto, no hay una urgencia. No se me distraigan, por favor. Si tú no crees esto, no hay una urgencia y no te preparas. ¿Y qué puede pasar?
que tú te duermas en el camino. ¿Y a qué me refiero con dormirte en el camino? Que tú ahorita sales y pasa un camión y te lleva. Pero como tú dijiste, no, es que yo no me tengo que preparar. Yo no tengo que estar listo. Por eso Jesús dice, Jesús es bien puntual y no lo dice una vez, habla mucho sobre esto. Dice Jesús, si el papá de la casa supiera cuándo lo van a ir a robar a su casa, aquel día y a qué hora van a ir, entonces él estaría listo en ese momento. Pero como no sabemos cuándo va a pasar, nosotros como creyentes tenemos que estar siempre listos. Siempre listos. Yo hoy cargo mi lámpara. Yo hoy cargo mi lámpara y la lleno con aceite. Porque yo no sé si va a ser a medianoche, si va a ser mañana, o si van a ser 2 meses, o si me voy a cabecear y me voy a quedar dormido. No lo sé. Pero la enseñanza de Jesús es, ustedes tienen que estar listos siempre. Siempre tienes que estar listo. Porque no sabes, dice la palabra de Dios, no es para ustedes importante conocer los tiempos, pero sí las señales. Si te vas a la 17, donde dice arrebatamiento a la iglesia, por favor. Ok, eso ya lo leímos. Entonces, en el arrebatamiento viene Jesús por su iglesia. Ojo, no es lo que yo creo, es lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es que Jesús viene por su iglesia. Su iglesia viene por los creyentes verdaderos. Dice el siguiente versículo, por favor, en 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, ¿qué? Dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero los muertos, los que se durmieron esperando, pero dice en la parábola de las vírgenes que todas se durmieron, solo que 5 estaban listas y 5 no. Estas son las 5 que estaban listas. Y dice que Jesús viene con voz de trompeta. Si tú no estás preparado espiritualmente, ¿sabes qué va a pasar? Cuando la voz de Cristo hable, tú no la vas a escuchar. Tú no la vas a entender. Porque para ti nada más vivimos el mundo natural. Y no es algo que se vaya a escuchar en lo físico, sino es algo que se va a mover en lo espiritual. Si tú no estás preparado, tú te vas a dejar llevar por temas engañadores. Cuando salga algún mensaje en las redes sociales, alguna noticia o algo, tú tienes que estar listo si eso es un mensaje de Dios o es algo que te quiere contaminar el corazón o el espíritu o meterte en guerra contra tu propio pueblo o contra otro. Por eso nosotros tenemos que estar apercibidos en el espíritu. Tenemos que estar espiritualmente atentos. Y efectivamente no son todos, porque no todos están buscando un mover espiritual. Habrá muchos que no. Y entonces ahí no habrá, mira, es que para algunos es fácil y para otros es difícil. Ahorita hay tantas cosas en el mundo. ¿Han oído de ustedes del I3? ¿No han oído del I3? Es un meteoro que se descubrió el 1 de julio de este año, de una forma alargada. Lo descubrieron en julio, pasando Saturno. Lo interesante de este meteoro es que tiene la misma trayectoria que tienen los planetas cuando están girando alrededor del Sol. Y está siguiendo la misma trayectoria, y la trayectoria que tiene está tan perfectamente calibrada que prácticamente
cuando pasa por la órbita de un planeta, pasa muy cerca a ese planeta. Entonces, mucho lo que están diciendo es que es una nave espacial que tiene una trayectoria ya definida para cuando vaya pasando por cada planeta irlo analizando. Y va a pasar muy cerca de la Tierra en noviembre. Y muchos están hablando de unas cosas tremendas. El tema es qué tanto discernimiento tienes para entender lo que está pasando. ¿Será que viene o no viene? Y si tú crees o no crees. Y el tema es si tu hijo cree o no cree. Porque ahí puede haber engaño. Y qué tan listos estamos para discernir si es algo que viene de parte de Dios o no lo es. Van a empezar a oír cada vez más ustedes. Luego, si te vas a otras corrientes de pensamiento e ideología, hay muchos que hoy se están poniendo de acuerdo para algo muy fuerte espiritualmente que va a pasar a nivel mundial. El 11 de noviembre de este año, el 11 del 11, muchas iglesias de todos los giros se están organizando para algo espiritualmente muy fuerte que ocurrirá en noviembre. Y luego cuando descubren que va a pasar también en noviembre, hay todo un alboroto a nivel espiritual de qué es lo que se va a desatar a partir de noviembre a nivel espiritual. Y por eso nosotros tenemos que estar listos, bien fundamentados en nuestra fe, en qué creemos y a quién seguimos. Dice 1 Tesalonicenses 17, la siguiente, por favor. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice que seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que habla la palabra de Dios acerca del arrebatamiento. Eso es lo que se está hablando acá en la carta de Tesalonicenses. Y este es el arrebatamiento. Y de aquí viene, ¿por qué le llamamos arrebatamiento? Porque dice la palabra de Dios que seremos, ¿qué? Arrebatados. Arrebatados. Siguiente, por favor. Tercera, resurrección de los muertos en Cristo. Dice, se refiere a todos los creyentes que murieron físicamente, pero que en vida aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. No son todos los muertos, sino los que pertenecen a Cristo, ellos ya descansan en el Señor. En 2 Corintios 5:8 nos dice, los ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Y acá les va, porque luego yo, como siempre les digo, yo trato de bajar siempre la palabra de Dios a cosas del día a día y cosas que entendamos día a día. Mira, a mí me ha tocado presenciar, estar muy cerca de muerte de seres muy queridos para mí. Yo creo en esto. Hace 3 años, una tía, ya muy malita, muy malita, voy a orar por ella a Monterrey y me dice que había ido con una bruja y luego de ahí se había pasado con los que leen el tarot y las constelaciones. Cuando tú vas a Deuteronomio en la palabra, dice que ni te acerques ahí. Prohibido para los cristianos consultar los astros, los zodiacos. Está prohibido, no te lo dice, está prohibido. Es que hay tantas cosas que nos han negado porque no conocemos. Prohibido consultar los astros, así viene. Prohibido consultar los muertos, así viene. Así viene. Yo sé que cuando tú no te lo han enseñado, como el pavo, a veces es difícil creerlo. Y luego dices, no, yo como quiera se la corto la pierna izquierda, no voy a hacer que me salga crudo y me vayan a echar que porque no le corté. Pero ahí te va. Y acá va la invitación que te quiero hacer. Tienes 2 opciones, creer y no creer. Si crees, pues parece que vas muy alineado a la palabra de Dios y vas por la libre. Si no crees, supongamos,
y vas con el de los astrólogos, yo qué sé. En ellos no hay una promesa de una segunda vida. Nadie dice que si crees en el zodiaco te vayas a salvar en otra vida, o sí, ¿lo han escuchado alguna vez? Ahí no hay promesa. ¿Sí me explico? No hay ninguna promesa de nada. Si tú crees si vas con el del tarot, ahí tampoco hay promesa. Pero si crees en esto, al menos sí hay una promesa de parte de Dios que te vas a salvar. Siguiéndote por un lado no ganas nada, porque yo cuando, he leído de eso, en ningún lado dice, no, mira, si haces lo del tarot ya, te salvas y tu alma es salva y bla, bla, bla. No dice. No, no, ni ellos mismos te lo prometen, porque no hay una promesa, a eso me refiero, ni ellos mismos te lo prometen. Pero cuando vas acá a la palabra de Dios, si hay una promesa, yo te pregunto, ¿qué te conviene? ¿Creer en el tarot o creer en el arrebatamiento? Y creer que necesito estar alineado con Dios para poderme irme cuando venga. Y si me quedo dormido, me van a despertar, voy a ser el primero en el avión para irme con el Señor. Porque la otra es no creer. ¿Sí me explico? Pareciera que nada más creyendo tienes ya más beneficios que no creyendo. Pareciera. Y viene en la palabra de Dios. Entonces, siguiente, por favor. En 1 Corintios 15, 52 y 53 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, dice, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Qué quiere decir? Igual, nos tienen que bajar la pelota para poderlos entender. Cuando dice allá que los muertos serán resucitados incorruptibles, mucho nos está hablando del cuerpo. Lo que es corrupto, y lo veíamos al principio, es la carne, es tu cuerpo. Tu cuerpo es el que se le antoja la hamburguesita, al que se le antoja la cheve. Si traes más broncas, al cuerpo es el que se le antoja la droga, al que se le antoja ponerle el cuerno a la esposa. Ese es el cuerpo, que es corruptible. Pero dice que los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea que si tu abuelita se murió, no la van a resucitar con el mismo cuerpo, corrupto. Dice después, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y lo que es incorrupto en ti es el Espíritu de Dios que mora en ti. Amén. Ahí es cuando tú tienes esa revelación de este despertar incorruptible. Ahora, ¿qué pasa? Yo cuando sé de mi tía, porque ya me había pasado antes y se murieron y no hice nada, y luego me dio un arrepentimiento. Y dije, yo no puedo dejar que mi tía se vaya así. Porque tienes dos opciones, creer y no creer. Yo fui corriendo con mi tía y le prediqué esto, y le dije, tía, arrepiéntase del tarot, acepte a Cristo como su rey y su señor. Y me dijo mi tía, yo lo acepto y renuncio a lo otro. A las 2 semanas o 3 se murió. Hay dos opciones, que yo esté en lo incorrecto. ¿Y qué le pasó a mi tía? Nada, como que ya se murió y ya. ¿Sí explico? No pasó nada. Se murió y ya no va a resucitar ni nada, no pasó nada. Esa es opción 1. Opción 2, esto es real. Cuando yo llegue allá y me encuentre a mi tía y me diga, hijo, gracias, porque con la enseñanza que me diste yo estoy acá. ¿Sí me explico? Esas son las dos opciones que tienes. O para con los demás, como mi tía, o para contigo. Y no será mi tía, le habían cortado una pierna.
con su cuerpo corruptible, sino que va a estar vestida de incorrupción. Amén. Y yo creo que a eso se refieren ahorita en el comentario que nos hacías, es eso. Dice que los muertos serán resucitados, pero no para como los veas. Es que esto es espiritual. Esto es espiritual 100%. Siguiente, gran tribulación, por favor. Vamos a acabar ya. Estoy terminando. Dice gran tribulación. Esto es difícil porque es la etapa que sigue en la Biblia después del gran arrebatamiento. Dice que Jesús viene y toma su iglesia y algunos se irán. Se oirán trompetas. Los que están apercibidos en el espíritu dirán, yo escucho esa trompeta y ese es mi Señor que viene por mí. Se van. Esto no es de que yo no lo entienda o lo interprete. Esto así viene en la Biblia. Y luego dice que después de eso vendrá la gran tribulación. Y nos habla como Daniel 9:27 dice que paran 7 años que permitirán un tiempo de juicios intensos sobre la tierra. En estos 7 años se caracterizarán por el engaño del anticristo. A ver, nos han llenado de estampitas mentales el anticristo. Lo peor de lo peor. Yo te diría, ¿qué pensamiento hoy en tu vida es un anticristo? Algo que vaya en contra de Cristo. Eso es un anticristo. Eso es un anticristo. Si el anticristo puede ser un santo, porque está sacándote de Cristo. Puede ser el budismo, porque te está sacando de Cristo. Pero nos han metido en la cabeza, porque así es el espíritu engañador. Así fue como cayó Eva. Yo siempre les digo, el anticristo es lo más hermoso que puedes ver. Porque es atractivo. Es muy atractivo para ti. Para los casados, el anticristo puede ser la chava más guapa de la oficina, porque es la que te va a hacer caer. Obviamente no va a ser la más fea. Va a ser lo más guapo, lo más bonito, lo más atractivo, lo más tierno. Es que eso es lo que te va a sacar de tu rumbo. ¿Están de acuerdo? No la vieja fea y que no se baña. No, hombre, pues esa no te va a quitar el viejo nunca. O quién sabe. Es un ejemplo. Es un ejemplo de lo que es el anticristo. No se vayan con la idea de cosas así frutales o feas. El anticristo es todo lo que te va a sacar del camino de Jesús. Todo lo que te saque del camino de Jesús. Todo eso es anticristo. ¿Qué quiere decir la palabra? Anticristo. Que te saca de Jesús, lo que va en contra de Jesús. Y yo te aseguro que en tu casa y en tu mente tienes 20 anticristos. Te lo puedo asegurar. Todo lo que te saca del camino de Jesús. Se caracterizará por el engaño del anticristo, la persecución de los santos. Habrá una persecución, porque habrá unos que crean ya después de, y el derramamiento de la ira de Dios sobre el mundo que le rechazó. Igual, de eso a los pastores, a los sacerdotes no les gusta hablar mucho, pero de eso habló Jesús. Y se tiene que decir. Sí vendrán pruebas, sí vendrá persecución. Y dice Jesús mismo, la definió como un tiempo único en la historia, tan terrible que nunca ha habido nada igual. No sé si habrá zombies, pero dice la palabra de Dios que vendrán tiempos tan espantosos que nunca los hemos visto. Nunca ha habido nada igual. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo dice Jesús mismo. Dice Mateo 24, 21 y 22, por favor, ya para ir terminando. Porque habrá entonces, ¿qué? La tribulación. Cual no la había visto desde el principio del mundo hasta ahora. Eso es lo que dice Jesús. Ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por la causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
Quiere decir que ahí te puedes quedar en un infierno espantoso. Y no me refiero al infierno que nos pone Dante Alighieri, porque también ese infierno que conoces viene de Dante. Me refiero a una vida de gran tribulación, de grandes problemas, de grandes conflictos, de grandes sufrimientos. Amén. Gracias, Jonathan.